Bueno, pues buenas noches. Al igual que los que me antecedieron, me gustaría pues agradecerle a la mesa directiva de la AME, no nada más a esta, principalmente que tiene esta excelente idea, a las previas que han ido preparando el camino para que vaya haciendo cada vez más complejo y más con mayor impacto el trabajo que se hace en la agrupación. El trabajo voy a tratar de presentarlo en forma ágil y es el derivado de haber decidido hace varios años analizar qué estamos haciendo en el banco de sangre de cordón umbilical de nuestro hospital universitario en la Facultad de Medicina en Monterrey, que ya va para 11, 12 años y nos pusimos a reflexionar sobre el producto de esa actividad y cómo podemos expresarlo de manera en información científica o información útil para los demás. Nos dio mucho gusto, en consecuencia, el recibir este diploma que nos acreditaba como ganadores del segundo lugar en esta área. Ahí estamos todos los que participamos. Y fue publicado, al igual que otro artículo que también ganó un premio esta noche y que se ha presentado, o no recuerdo si se ha presentado o no, el doctor Manny se me hace que fue el ganador, en la misma revista, Blood Cells, Molecules and Diseases. Y en forma importante, hubo una parte previa que generó esto. Analizamos los datos y nos encontramos que la intención era revisar si cuando nosotros medimos nada más volumen, células mononucleares o células CD34, había una diferencia en medir CD34 que es bastante más caro en el cordón umbilical que simplemente contra las mononucleares de un aparato para una biometría. El trabajo se publicó y afortunadamente también hace un par de años ganó un premio porque comprobó que seguían la misma ruta si contamos células mononucleares totales que si contamos células CD34. Es decir, no es necesario contar CD34 para garantizar que un injerto de cordón pueda ser viable. Entonces, en ese análisis de datos notamos que había marcadores positivos en el suero de algunas de las madres que donaron su sangre y posteriormente decidimos analizar qué pasaba con esa sangre en cuanto a su idoneidad para utilizarla como un injerto para trasplante, que es lo que hacemos ahí en el hospital, básicamente muy orientado a la parte clínica. Encontramos que no había información con respecto a el estado de las madres donadoras, era muy escasa. eh, Encontramos que el citomegalovirus, ya sabemos que es la agente más frecuentemente transmitido por transfusión y que puede inhibir la mielopoiesis, por lo que nos llamamos la atención el ver qué pasaba en el cordón finalmente cuando la madre es expuesta en forma aguda a este agente. Y obviamente, pues que el citomegalovirus es sumamente importante en el trasplante, por eso buscamos que haya una disposición, una cantidad suficiente de productos sanguíneos citomegalovirus negativos cuando el receptor así lo es. Y también pues, disponemos del tratamiento preventivo profiláctico o el tratamiento de la complicación propiamente de la infección por citomegalovirus en pacientes que han recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Durante la gestación, depende de dónde se viva, en países como el nuestro, hasta el 90% de las mujeres en edad reproductiva han sido expuestas al citomegalovirus. Ahí vemos anticuerpos IgG contra este virus. Y durante el embarazo, el 1 al 7% de las mujeres pueden adquirirlo, lo cual vemos pues, por la producción de la respuesta inmune primaria de anticuerpo IgM. La transmisión intrauterina es del 5 al 20% de estas madres que lo adquieren. Eh, y la presencia de este anticuerpo IgM en la madre revela que se fue expuesta a este virus durante un periodo previo que puede alcanzar hasta 3-4 meses hacia atrás, que es lo que dura la expresión de este anticuerpo una vez que se pone en contacto con el virus. Ya sabíamos que el citomegalovirus inhibe la hematopoiesis en el humano, in vitro, y en modelos murinos. Sin embargo, no se conocen a detalle los mecanismos que tienen este efecto. Lo que sabemos es que clínicamente el citomegalovirus causa una mortalidad muy importante en nuestros receptores de trasplante, y lo que mencioné ahorita con respecto a la importancia de manejar este estatus con inteligencia para evitar esta complicación en nuestros pacientes. Hay también muy pocos reportes del efecto que esta infección
tiene en el contenido de células CD34 y por lo tanto en su potencial para servir como un injerto. ¿Qué tan útil puede ser si se reúnen o no los criterios establecidos para utilizarlo con este fin clínico? Aclarando que el citomegalovirus congénito, la infección es bastante rara, en México es el 0.9%, en Estados Unidos hay variación de 0.2 a 2.5%. Entonces nuestro objetivo fue establecer qué tan prevalente era la infección activa, probada por la producción del anticuerpo correspondiente, IgM, contra el citomegalovirus, en las donadoras de sangre de cordón umbilical, y qué efecto tenía en las células CD34, ¿lo afectaba o no? Y teorizar si había un efecto, pues, ¿por qué mecanismos? Para eso comparamos las madres positivas y negativas para este estudio. Entonces, en total estudiamos 857 mujeres en estos 5 o 6 años que reunían las condiciones para donar, sanas, embarazo a término. Se les explicó, como cualquier mujer que va a donar su sangre de cordón umbilical y placenta, que no existe una remuneración, su historia clínica con acentuación particular para los datos necesarios para garantizar su seguridad, y también se le explica que tiene su derecho para disponer de esa sangre de cordón umbilical, pero no preferencial, puesto que es donada, como dice su nombre, voluntariamente. Los criterios son pues que fuera un embarazo normal, que no hubiera promiscuidad sexual o uso de drogas, ni transfusión o tatuajes en el año previo, ni hubiera complicaciones del embarazo. Básicamente un embarazo normal con un parto normal. El perfil lógico incluyó el anticuerpo IgM contra citomegalovirus y los demás conocidos contra el virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2, el antígeno P24, hepatitis C, brucela y sífilis. Llevamos a cabo la criopreservación de la manera acostumbrada, utilizando, después de su separación de células mononucleares, la mezcla con el crioprotector, que es de Stran 40, con dimetilsulfóxido, y luego una congelación controlada hasta menos 90 para pasarla finalmente a la fase de nitrógeno líquido, donde se almacena hasta por 10 años o más. Y recordando aquí que una unidad ideal para trasplante en un paciente, en un cordón, debe contener, aquí faltó un 10 que le borré, que es de 6 a 10 por 10 a la 8 células nucleadas totales, o 2 millones de células CD34 positivas, ¿verdad? Aclarando que no es necesario contar estas, como ya lo dijimos, porque si ponemos 8 por 10 a la 8, más o menos va a andar en este rango. Y luego estudiamos el efecto entonces sobre estos números de la presencia en la madre del anticuerpo contra el citomegalovirus. Encontramos entonces que había en total 51, entre estos 857, el 6%, que son 51, tenían algún marcador infeccioso, casi todos citomegalovirus, ¿verdad? El anticuerpo. Unos pocos casos de virus de la hepatitis C, una sífilis, y no hubo ninguna mujer donadora que tuviera anticuerpos contra el virus de la hepatitis B o de la inmunodeficiencia humana. Ahorita, como vemos en las tablas que vamos a ver, los valores en general fueron menores en la sangre de cordón umbilical de aquellas mujeres que tenían presente el anticuerpo IgM, es decir, la exposición aguda al citomegalovirus. Aquí la tabla es un poco con tanto número latosa de ver, pero lo importante es que las células nucleadas totales en las mujeres que no tuvieron el anticuerpo IgM eran, aquí está la mediana, mayores que las que sí tienen el anticuerpo IgM, con una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Aquí está en porcentaje, eran 14.5% mayores el contenido. Más o menos similar con las células mononucleares, ¿verdad? Que más o menos la mitad de las totales nucleadas, y ya contando las células CD34 por citofluorometría, se acerca mucho al 2.5, que es el requisito para trasplante, por 10 a la 6, en las que eran negativas para el anticuerpo IgM. Sin embargo, en las mujeres que sí habían sido expuestas al citomegalovirus durante el embarazo, era un 40% menor el número de células CD34 positivas, con una buena diferencia estadística, ¿verdad?
Entonces, probablemente, pues esta es la parte más importante de todo el trabajo, que queda claro que si la mujer durante el embarazo se expone al citomegalovirus, probado por la presencia del anticuerpo IgM, pues tendrá un 40% menos de células C74 a la hora que recolectemos ese cordón para utilizarlo con fines de un injerto, ¿verdad? Y aquí pues nada más era la expresión parecida en razón de momios de reunir o no los números para utilizarlo como injerto, y vemos que las mujeres que tenían positivo este marcador no tenían una razón de momios pues en contra en cuanto y con un valor estadístico significativo para poder alcanzar su injerto, la calidad para ser injertado en un receptor.